soma clonal. Además, se dice que la variación soma clonal facilita o permite recuperar una variación genética de forma natural de una determinada variedad o especie, así como también es más utilizada y da mejores beneficios que un mejoramiento por mutaciones inducidas. Las mutaciones inducidas son aquellos procesos o metodologías que se llevan a cabo a partir de agentes físicos, químicos o biológicos con el fin de mejorar el establecimiento o desarrollo de la variedad. Además de ello, la estabilización en la variación somaclonal va a ser diferente con respecto a lo que es un somaclon y las mutaciones inducidas. Los somaclones son plantas que se obtienen a partir de células cultivadas in vitro, considerando también las células vegetales somáticas. Estos somaclones, en el proceso de estabilización de los somaclones, se va a requerir únicamente de la generación que existe. En cambio, en las mutaciones por inducidas requieren de varias generaciones o retrocruces, que es pues el retrocruce es el cruce de un híbrido con un individuo similar al de su parentesco. Es así que la variación somaclonal genera una epigenética, que la epigenética se refiere a la regulación de expresión de células sin alterar la secuencia de ADN. Por tanto, la variación celular se puede dar ya sea por mutaciones inducidas o por cambios epigenéticos o por la sinergia de estos dos procesos. Bueno, yo les voy a hablar sobre las causas de manifestación. Ya, como primero tenemos que esto nos ayuda a aumentar la ocurrencia de variabilidad. Segundo, tenemos la manipulación eficiente de las características que se desea modificar. En este caso nos ayuda a la conservación del germoplasma. También nos da lugar a como algo negativo, da lugar a la inestabilidad genética. También nos ayuda a la micropropagación rápida. También esto nos ayuda en características agronómicas deseables. También utiliza las características de resistencia a enfermedades. Este es uno de los beneficios de la variación somaclonal. También tenemos que para seleccionar y buscar, en este caso, diferenciar el proceso de la variación somaclonal, tenemos 5 pasos. El primero es la regeneración de plantas a partir de callos. El segundo es el crecimiento de plantas en el invernadero hasta la madurez y la identificación de las plantas fértiles. Esto se da mediante 3 posibles marcadores. Uno puede ser un marcador morfológico, marcador bioquímico y marcador molecular. También el tercer paso es la identificación de líneas mejoradas con la duplicación de semillas en relación de 3 a 1 segregantes. La cuarta prueba es para el campo de verificación de la estabilidad y el quinto es la introducción de nuevas líneas promisorias. Esto también se da con factores principales como puede ser la temperatura, el estado físico y por último la acumulación de oxígeno. Ya, bueno, en cuanto a un ejemplo de variación somaclonal, nosotros hemos consultado sobre la variación somaclonal en el arroz, que es el Oryza sativa. Bueno, entonces, desde el punto de vista de las características genéticas, el arroz posee el gen más pequeño de todos los cereales cultivados y aproximadamente posee 430 megabases y 12 cromosomas. Este posee una alta estabilidad genética, además de una eficiente transformación y el desarrollo de mapas genéticos, y esto ha servido para que se puedan establecer cultivos de tejido tanto para estudios fisiológicos, genéticos como para evolutivos. Este tipo de arroz presenta características tanto de altura, de habilidad de amacollamiento, floración, fertilidad del grano, que han servido para establecer las características en cuanto a la variación somaclonal, que son muy importantes ya que permiten anular las características indeseables que posee una planta. En cuanto a estudios realizados por Piquin en 1984,
las variaciones se van a producir cuando la planta se encuentra en estadio de callo. Este es un aspecto muy importante, ya que las variaciones somaclonales en esta etapa van a poder ser reemplazadas o eliminando los caracteres indeseables, y así van a ser de mejor aceptación comercial. Un estudio realizado por el CIA nos presenta la evaluación de las progénesis somaclonales. En este caso, o en este estudio, se utilizaron 8 variedades comerciales de arroz, como son el Zika 8, el Ericica 1, el IRGA 409, el IAC 165, el Bluebell, el BG 92, Oro y Diamante. En este caso, los callos se indujeron en un medio básico de Murashig y Skunk, que fue suplementado con diferentes sustancias a diferentes concentraciones. Luego se prosiguió a la regeneración de las plantas. Igualmente se realizó un medio de Murashig y Skunk. Utilizaron las mismas sustancias, a diferencia de añadirle 100 gramos por mililitro de inositol, y las plantas, en este caso las ya regeneradas, fueron adaptadas a condiciones de invernadero, que posteriormente fueron trasplantadas a campo hasta la recolección de la semilla. Se dio origen a una línea somaclonal en comparación con el genotipo, y fueron comparadas con el genotipo donante. En este caso, como resultado se obtuvo 5.425 líneas somaclonales, provenientes igual número de plantas generadas, dando como resultado en este estudio lo que se pretendía era evaluar el potencial de la variación somaclonal en este tipo comercial de arroz, en los 8 tipos, y lo que se obtuvo es que los caracteres más dominantes en este caso fue la floración, el marcollamiento, la altura y la longitud del gramo. Bueno, como causas de la variación somaclonal tenemos que está el reordenamiento cromosómico, la alteración de la replicación del ADN, el silencio activación de genes, el crossing over. También tenemos que tener en cuenta que el explante, podemos obtener un explante quimérico, que quiere decir que 2 cigotos se formaron en un individuo nuevo, pero este individuo va a tener 2 células de distinta procedencia, por lo tanto va a tener doble información genética. Para evitar la variación somaclonal podemos obtener explantes ya organizados, como ya son las varetas, una hoja o una planta ya desarrollada. Tenemos las vías de regeneración. Como dijo mi compañera, se ha demostrado que se obtiene variación somaclonal a partir de la fase del callo, y también dependiendo de la naturaleza del callo. Esto quiere decir que tenemos que tener en cuenta o definir que un callo es una masa de células totalmente desorganizada y que prolifera células diferenciadas. Ya, tenemos el estado físico del medio. La temperatura puede dar una estabilidad cariotípica y aumentar el número de plantas albinas, así como la anaerobiosis, que puede producir etanol, y esto va a producir una mutación. Tenemos reguladores de crecimiento, que el principal aquí va a ser el 2,4-D, que este va a estar involucrado en la respiración celular, en el consumo de azúcares, en el control de la división celular, y también va a inducir la desdiferenciación. El AIA y el ANA va a incrementar la metilación. Esto quiere decir que en las secuencias de ADN en donde se produzca la metilación, estos van a ser considerados como puntos calientes para una mutación. También tenemos una deficiencia o exceso de minerales. Esto cuando hacemos la adaptación de la planta, podemos dar una fertilización excesiva, produciéndose un genotrófo que contiene ADN nuclear y citoplasmático diferente. También tenemos los procedimientos para el control de la variación somaclonal. El principal método es el método de micropropagación usado, es decir, vamos a analizar primero qué método vamos a utilizar y cuál es el nivel de variabilidad que este método nos puede presentar. Por ejemplo, tenemos el método de multiplicación de yemas axilares. Es cuando aplicamos nosotros como explante inicial los meristemas, ápices caulinares y segmentos nodales. Este nos va a mantener la estabilidad genética, mientras que si nosotros hacemos una multiplicación mediante yemas adventicias o embriogénesis somática, este va a
tener una mayor variación. Por otro lado, otro método que presenta menor variación somaclonal son la organogénesis y la embriogénesis somática. Otro de los procedimientos que tenemos es el uso adecuado de reguladores de crecimiento. Es importante no exceder en la concentración de estos y mantener un equilibrio en la concentración de nuestro medio en cuanto a los reguladores de crecimiento. Es importante conocer que concentraciones elevadas de auxinas y citoquininas pueden producir variaciones genéticas y epigenéticas. Otro procedimiento importante para disminuir el nivel de variación genética es el número de subcultivos. Es decir, que no se debe evitar el número de subcultivos a partir de un explante inicial. Y también se debe hacer una renovación constante, de hecho es anual, de las explantes iniciales. Y finalmente hay que considerar el genotipo de nuestra especie. Pues ahí existen especies que van a presentar por su genotipo propio una mayor variación genética, mientras que otros menor variación. Por ejemplo, tenemos en especies como lirios y jacintos, tienen una mayor estabilidad genética, mientras que la begonia tiene una menor estabilidad genética y por ende nos va a presentar mayor variación somaclonal. Algo importante también tenemos es los procedimientos de evaluación de la variación somaclonal. Aquí les voy a hacer una mención y posterior mis compañeros les va a hacer una información más amplia. El primero es los análisis morfológicos que se hacen en cuanto a lo que yo puedo ver, es decir, al fenotipo. Esto tenemos de dos, que son cualitativos y cuantitativos. ¿Qué tan útiles son? Pues esto depende de la rapidez con que una especie llega a su edad adulta, pues solo así podemos ver las características. En cuanto a los cualitativos, podemos ver como el color de la flor, el tamaño del color de la flor, la hoja, entre otros. Y cuantitativo sería el tamaño de la hoja, el tamaño de la planta, etc. También tenemos la electroforesis de proteínas. Esta es una técnica sencilla y económica. Y nos ayuda usando tinciones específicas, inespecíficas y de hecho también de proteínas. Y también tenemos lo que es los análisis de productos metabólicos secundarios. Cuando nosotros hacemos un cultivo in vitro esperando aprovechar los metabolitos secundarios que ésta produce, es importante conocer que la variación somaclonal nos presenta una ventaja en cuanto a esto, puesto que si nosotros tenemos una determinada mutación y esta mutación nos ayuda a producir mayores metabolitos secundarios, es importante conservar esa especie. Los metabolitos que se aprovechan, pues como los alcaloides, isoprenoides y fenoides. También tenemos los análisis de cromosomas. Esto se hace mediante tinciones y observando a microscopio. ¿Y qué queremos observar? Pues inversiones y deleciones, que es lo que principalmente se detecta. Finalmente, los análisis de ADN. Pues muchas veces sabemos que tal vez fenotípicamente o mediante tinciones nosotros no podemos localizar mutaciones. Y de hecho las mutaciones existen, pero nosotros no las podemos ver. Por eso se emplean los análisis de ADN. Uno de los más empleados son el RAPID, que es Random Amplified Polymorphic DNA. Un ejemplo que realizaron Feuster y colaboradores fue evaluar la variación somaclonal en piña, y que hicieron dos tipos de métodos, uno en sí y otro cultivo convencional, donde observaron que el cultivo convencional presentaba mayor variación somaclonal que el sí. Como métodos para detectar si hay una variación somaclonal o no, cabe mencionar que existen ciertos métodos respecto a la morfología, bioquímica y molecular. Para tener en claro en este punto lo que les voy a hablar es respecto a los marcadores morfológicos. A nivel fisiológico, ¿qué quiere decir esto? Que a nivel fisiológico vamos a presentar que la planta de manera directa, ya sea in vitro, esta va a tener una diferencia a comparación lo que refleja la bibliografía. Por ende, muchas de estas plantas van a tener una resistencia a la acidez del suelo, muchas veces en su morfología o si no en sus raíces. Normalmente una hoja, depende de la especie, se encuentra esta de una forma normal, pero ya si un caso presenta variación somaclonal, va a presentar una deformación. Ese es en el caso fisiológico, que presentan una resistencia. En el caso del estudio de cariotipo, el estudio de cariotipo se